Bueno, hoy en Mentes en Equilibrio tenemos un súper tema, un invitadazo súper especial. Hoy vamos a hablar sobre los hombres que migran por amor y trascienden los estereotipos de género. Hombres que, como John, nuestro invitado, pues migran por apoyar el crecimiento profesional de sus parejas, no solo desafiando los retos que conlleva migrar, sino también desafiando pues muchos estereotipos de género, ¿no? Porque son normalmente las mujeres las que suelen migrar por amor o por el trabajo de sus parejas. Así que hoy John nos va a compartir pues un poquito de su historia como migrante, pero también de la historia de su familia y cómo han desafiado pues todos estos retos. Nos compartirá seguramente muchas reflexiones y lecciones sobre el amor, sobre migrar y sobre también las nuevas masculinidades. Así que no sabes qué ilusión me hace tenerte aquí, John. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Irene, y muchísimas gracias por la introducción. Creo que lo dijiste mucho mejor de lo que yo lo pude haber presentado y precisamente estamos aquí para eso, para compartir contigo, con tu auditorio y con todos los que nos puedan llegar a escuchar. Muy contento. Y bueno, antes de que te presentes, quiero agradecerte porque sé que vienes hoy a abrir tu corazón, a abrir parte de tu vida, de tu intimidad, y sé que eso no es sencillo, pero también creo que lo que vas a hacer el día de hoy pues es abrirle la puerta a muchos hombres, ¿no? Que se enfrentan pues a este comenzar de cero o a veces vivir su relación de una forma no convencional. Y eso yo creo que si bien las nuevas masculinidades se vienen trabajando y viviendo y resignificando desde hace algunos años, creo que todavía hay un trabajo por hacer. Entonces, lo que hoy vas a compartir seguramente le servirá a muchas personas, a muchas parejas y te lo agradezco un montón. Y bueno, eh, quiero que te presentes, quiero que nos cuentes un poquito de ti, quién eres, de dónde vienes, qué haces y ya después nos metemos a tu historia de pareja y de migración. ¿Te parece? Parece perfecto. Bueno, pues déjame empezar. Primero, lo dijiste, ¿no? Por el plano familiar. Y es que dentro de este tema de migración, los primeros en migrar fueron mis padres. Primero mi mamá, ella nació en México, pero en muy temprana edad se fue a vivir a España, San Sebastián, una ciudad muy linda, donde se come muy rico, tú la conoces bien. Después de muchos años, ella ya viviendo allá en San Sebastián, conoce a mi padre. Si mi padre ya nació allá, en Pamplona, los dos cambiaron de ciudad de cierta manera, una de país, otra de ciudad. Y bueno, al tiempo se conocieron, se casan en España y al haberse casado, mi abuelo materno les presenta un proyecto familiar y laboral totalmente del otro lado, ¿no? Y es que fue este proyecto en México. Entonces ahí literalmente agarraron sus maletas y dijeron, vámonos de España a empezar una nueva vida, a empezar un nuevo proyecto. Y ya estando en México, bueno, pues mi hermano mayor nace, 2 años y medio después nazco yo y ahí empezó el plano personal, orgullosamente mexicano, ¿sí? País donde me ha dado todo, ahí crecí, ahí estudié, ahí he hecho un montón de amigos, ¿no? También en México conocí a mi esposa, que ya hablaremos mucho de ella. México me dio también a mi hijo. Y bueno, un montón de cosas que estoy muy agradecido con este país, que extraño un montón, también hay que decirlo. Y bueno, y también comentarles el tema personal. A nivel persona, soy una persona apasionada, soy una persona entregada, una persona cariñosa, tranquilo. La verdad es que creo que todos vamos cambiando en el paso del tiempo y esto es un poco el John que te puedo contar hoy en día. Soy una persona muy deportista, me gusta cuidarme, me gusta comer bien, me gusta comer de todo, también eso es cierto. Eh, Practicar deportes, ver deportes, sobre todo el fútbol, desde hace muchísimos años lo practiqué. Ahora simplemente lo veo, también me dedico a muchas cosas dentro del fútbol. Y bueno, y también me considero una persona que le gusta mucho viajar, ¿no? Creo que el viaje es un tema que te da y te enriquece muchísimo. Y bueno, y ese tema de viajes me ha llevado en 3 ocasiones a migrar, ¿no? En el año Ujú. 2007, y eso es importante en el plano migratorio que vamos a platicar bastante de ello, en el año 2007 fue mi primera migración. Tuve la oportunidad y el apoyo gracias a mis padres de irme a vivir a Canadá, a estudiar el inglés, a perfeccionarlo o a apoyarlo. Eh, y bueno, y a vivir fuera de México, que creo que salir mucho de tu círculo, de tu zona de confort, te ayuda a crecer un montón. Y bueno, a los 19 años más o menos, 18 19 que tenía en aquel momento, pues valió muchísimo la pena, ¿no? Luego en 2016 viene la segunda migración. En aquel momento fue por un tema más laboral, por una oportunidad única. Y dijimos, ¿sabes qué? Agarra tus cosas y vámonos, ¿no?
Y bueno, y el tercer proceso migratorio que me ha tocado vivir fue a principios del año pasado, 2024. Y esto fue más a título familiar, ¿no? Si te platico del 2007 y del 2016 fueron más a títulos personales, primero como estudiante, luego ya como ahora sí profesional, y esta última sí fue de sacrificamos, dejamos todo y vámonos por mi esposa y vámonos por mi hijo, como un denominador, vámonos por la familia. Oye, me encanta todo lo que compartes, toda esta historia que además desde tu origen, ¿no? Como que esta parte de la interculturalidad ha sido parte de quién eres, parte de tu familia, ¿no? Como dices, tu madre mexicana migrante conoce a tu padre en el mejor lugar de España para comer, ¿no? Aunque me linchen algunos andaluces y tal vez me vayan a dar un follow, pero para mí el País Vasco es en donde mejor se come. Y ahí, ¿no? Empieza esta familia bicultural, ¿no? Y después migran a México y tú naces en México, pero entiendo y bueno, también como amigos sé y me has compartido cómo es que tú has estado muy en contacto con ambas culturas, ¿no? O sea, sí, orgullosamente mexicano, pero también como muy en contacto con tu raíz española, ¿no? Y también como visitando frecuentemente a tu familia, o sea, conectado con esta diversidad, ¿no? Tan rica, esta riqueza que da como el provenir de dos culturas. Entonces, qué padre y qué rico, me imagino que eso te habrá dado algunas ventajas o algunas herramientas a la hora de migrar en estos otros momentos de tu vida, ¿no? Y además a países tan diferentes que ya ahora nos contarás, pero bueno, me encanta todo esto que compartes. Y a ver, vamos a adentrarnos un poquito, ¿no? Tú provienes de una familia bicultural, padre español, madre mexicana, nacido en México, pero platícame un poquito tu relación con Elisa, ¿no? Hay una parte que entiendo que es en 2016 cuando tú migras a Chile, ¿sí? Así es. A Chile, tú ya la conocías y llevan la relación a distancia, ¿no? ¿Cómo es esta parte de tu relación con ella? O sea, ¿cómo crees que los marcó como pareja? Platícame un poquito de esa faceta. Los principios de una relación a distancia, que es durísimo. Es decir, si bien en 2003 empezamos a andar, luego en 2016 nos tenemos que separar. ¿Y Ujú, cómo empezó todo esto? Creo que es importante también comentarlo con todos los que nos escuchan y a su vez es lindo porque en 2016 yo tuve la oportunidad de entrevistarme con Jesús Martínez, que es el número uno de fútbol en México, ujú, y con una de las personas que más agradecidos y con más cariño les tengo en toda mi vida por darme la oportunidad de empezar a meterme en este mundo del fútbol. Muy agradecido también con su hermano Armando y con toda la familia Martínez. Y total, en esta entrevista me dice, oye, John, voy a comprar un equipo de fútbol en Chile y junto con dos personas más van a ir a llevarlo allá, ¿no? ujú, Entonces, prácticamente esto fue de un día para otro. ujú, Y básicamente, ¿qué pasó? Que uno de los amigos con los cuales me tocó ir para allá, un amigo que le tengo muchísimo cariño, también tenía su novia, hoy está casado, hoy también tiene un niño, tenemos muchas cosas en común. Y bueno, en aquel momento él iba a ser el presidente del club el cual estaba comprando Jesús Martínez. Total que en aquel momento fue todo tan rápido que dijimos, oye, los dos teniendo novia, no les vamos a decir de bote pronto que nos vamos a ir a vivir a Chile, ¿no? Sino, la verdad es que tuvimos que ahí jugar una mentirita piadosa o blanca y cuando les dijimos, oigan, vamos a hacer un viaje a Chile porque quieren hacer una inspección o quieren conocer un poco más el fútbol chileno, en aquel momento el fútbol chileno tenía un boom. ¿Qué pasa? Que ganó la Copa América, estaba por ganar la segunda Copa América seguido y bueno, y al final nos la jugamos así. ¿Qué pasó después? Nos dijeron, perfecto, muy buen viaje, bla, bla, bla. Estando allá, en este viaje, donde tuvimos que ir, sabes, a estudiar todo, la viabilidad del proyecto, la rentabilidad misma, conocer la afición, conocer el equipo, los socios en aquel momento, etcétera. Todo iba perfecto. Sin ujú, embargo, en algún momento se filtró una nota en la prensa internacional en ujú, la cual decía, ejecutivos de Grupo Pachuca viajan a Chile para comprar el Everton de Viña del Mar, bla, 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 ¿no? Y a mi amigo y a mí esa nota no nos había llegado. Y ujú, curiosamente le llega a manos de Dani, su novia en aquel momento, y a manos de Lisa e ujú, inmediatamente nos la mandan, ¿no? Entonces, pues al final nos volteamos a ver así, ¿y esto qué, no? ¿Cómo salimos de esta, no? Al final un poco era, pues, cómo empezábamos todo esto a distancia. Y bueno, y al final el día medio maquillamos un poco la situación, ¿no? Hicimos ahí operación cicatriz y regresando ya les tuvimos que decir que sí, que evidentemente era un plan
el tener que migrar y que empezar un proyecto fuera lejos, porque además tú sabes perfectamente, tú habiendo vivido en Argentina, está al lado que son 8 horas de avión, que no es fácil como son, Sí, es muy parece que es el difícil. mismo continente, pero sí, es como venir a Europa. Ujú, Exactamente. Entonces, bueno, ahí ya sabes, era empezar un poco de manera complicada el decir, oye, vamos a seguir, no vamos a seguir, cómo vamos a seguir. Y al final ahí aplaudirle tanto a Elisa como a nosotros que quisimos seguir, ¿no? Es decir, vamos a buscar hacerlo, vamos a intentarlo. Y empiezan un poco esas complicaciones, sí a distancia, ¿no? Que es difícil, pero al final si las ganas y la ilusión y el proyecto es seguir adelante, sin duda alguna se puede hacer, ¿no? ujú. Sí, me parece como muy curioso como dos de tus migraciones tienen que ver con el fútbol y con este sueño primero tuyo, ¿no? En esta oportunidad en Chile y después, ¿no? Como de Lisa, cómo los lleva a migrar, ¿no? Como por este crecimiento personal y profesional de hacer algo que les apasiona. Entonces, por un lado, pues sí, muchos migrantes lo hacen por necesidad, pero hay gente que lo hace desde este privilegio de perseguir un sueño, ¿no? Y creo que ahí entra como esta parte de cómo como pareja te apoyo o comparto tu crecimiento profesional sin que sacrifiquemos el vínculo, ¿no? Y si bien hay este mini tachecito para John que empezó esa aventura con esa mentira piadosa, pero bueno, luego me imagino que se habrán hecho como estas conversaciones y estos acuerdos de cómo sostenemos esta relación a distancia. Y que entiendo, ¿no? Que al inicio cuando conoces a alguien tan increíble te da miedo como tener que soltar o pensar que podría perderse esto que estás construyendo por construir algo en otro país, ¿no? Que también te vale la pena. Otro sueño, otro amor, ¿no? Que es tu amor al fútbol. Y me gustaría saber qué sientes que aprendiste. ¿Y qué desafíos se enfrentaron tú y Elisa como una pareja que tuvo por un tiempo una relación a distancia? ¿Cuáles crees que fueron primero sus desafíos como principales y sus aprendizajes como pareja? ¿Qué les fortaleció esta experiencia? Mira, creo que es una muy buena pregunta, ¿no? Porque hay parejas que deciden previo o en el camino que una relación a distancia no se puede llevar a cabo, ¿no? Y sí que claro que tiene sus obstáculos, tiene sus barreras y es complicado, sin duda. Te digo, no es lo mismo tener una relación a distancia si estás en México y tienes una novia o tienes un novio, no sé, en Guadalajara, en Querétaro, en Monterrey, que hay más facilidad de poderse ver que si estás a muchísima distancia como era nuestro caso, ¿no? Entonces, claro que hay cosas difíciles, ¿no? La misma distancia, el amor, el no poderse dar un abrazo, un beso, el no poder compartir momentos padres, ¿no? Que al final ella me decía, oye, es que quería invitarte a esta boda, pero sé que no puedes porque estás muy lejos, o quiero invitarte a mi graduación de tal porque es momento importante para mí. Esos son momentos muy complicados, ¿no? Entonces nosotros marcamos una regla también a su vez que a pesar de todo esto, era vernos cada 3 meses, sin importar el lugar, sin importar la distancia o el cómo. Entonces, ya fuera que ella me estuviera visitando en Chile o yo la estuviera visitando de vuelta en México. Entonces, no pasaba, ¿no? Y te digo, y no solamente eso, sino buscábamos tener nuestros momentos y salir a visitar algún lugar que a los dos nos gustaba, sobre todo en Sudamérica. No sé, nos gustaba viajar mucho, nos gustó mucho el Salar de Uyuni, nos gustó mucho Isla Negra de Pablo Neruda. Entonces son momentos y lugares que a su vez, si bien la distancia es muy complicada, creo que van fortaleciendo y decir, vamos por buen camino el ya haber llegado hasta acá y seguir adelante, ¿no? Entonces creo que eso avivaba muchísimo todo. Y luego la tecnología, también hay que decirlo, es decir, mira, nosotros estamos haciendo esto muy lindo en dos países distintos y compartiendo con una audiencia que seguramente nos escucha de muchos lados del mundo. Y eso sí es cierto, ¿no? Es decir, te acerca muchísimo a la gente que está lejana, ¿no? Es decir, hablamos todos los días mensajes o una llamada, programamos también videollamadas cada cierto tiempo y sin duda alguna creo que fue parte del éxito de poder estar, pasar todo eso, altos, bajos, complicaciones, por supuesto que pasamos, pero bueno, al final es un poco lo que te podría compartir, ¿no? Y claro que también es importante el apoyo que nos hemos dado desde el minuto uno, es decir, ahorita tú mencionabas que los dos estamos dentro de la industria del fútbol, sí, pero cuando nos conocimos no lo estábamos. Yo trabajaba en la banca, Elisa trabajaba en una revista, eh, y Elisa fue la primera que me dijo, yo tenía la duda de seguir o no seguir ese camino, ¿no? Y me dijo, oye, ¿por qué no empiezas a estudiar algo que te guste? ¿No? Y le dije, sí, es verdad. Y ahí empecé a estudiar un máster en negocios y administración de fútbol.
Es decir, el apoyo siempre ha sido clave, ¿no? En los momentos profesionales, en los momentos familiares, en los momentos lejanos, en los momentos cercanos. Me encanta, qué importante eso de una pareja, como ayudarte a perseguir tus propósitos vitales, ¿no? O sea, que tu vida tenga sentido. Y dices algo que antes de pasarme a la siguiente pregunta, me gusta mucho. Mucha gente me pregunta, Irene, ¿crees en las relaciones a distancia? Y no es que yo crea o no, o sea, creo en las relaciones de distancia que se trabajan, creo en las relaciones a la distancia que tienen acuerdos que les sostienen. De hecho, en la descripción del video les voy a dejar una guía que hice para construir relaciones a distancia emocionalmente seguras. Y tú mencionaste varias cosas que creo que dan seguridad y sostienen un vínculo a distancia. Por un lado, pues sí, como dices, uno de los retos es perder estas situaciones o momentos bonitos, ¿no? Que nos gustaría que nuestra pareja nos acompañara, pero creo que también la distancia nos ayuda mucho a valorar quién es el otro, nos ayuda a ser creativos con esto, como de cuidar el tiempo de calidad, la comunicación. Creo que es básico esto que hicieron ustedes de como definir cada cuánto nos vamos a encontrar hasta el punto en el que volvamos a estar en, ¿no? O sea, que nuestro proyecto sea, ya sea o que tú vengas o yo regresar. Entonces, todo esto al final del día es lo que hace que una relación sea emocionalmente segura, saber qué esperar del vínculo y de ti, ¿no? Entonces, esto es básico. Y ahora me gustaría que me contaras un poquito. Ok, estuvieron a distancia este periodo que tú viviste en Chile, y que ya empezaste, ¿no? Como a vivir este sueño, esto que realmente te llenaba, que era pues trabajar vinculado también a otra de tus pasiones, que es el fútbol, ¿no? Pero ahora, en 2024, el año pasado, que decidieron migrar como familia, platícame un poquito, ¿qué es lo que tú hacías antes de migrar en México? O sea, ¿qué es lo que ya estabas haciendo? Me gustaría que, que nos cuentes también, cuando se llegó a este momento de decidir migrar como familia, ¿cuáles fueron los factores clave para tomar esta decisión tan importante, ¿no? De que tú también soltaras tus proyectos en México de cierta forma. Y luego que nos cuentes qué emociones surgieron, ¿no? Ante esta migración que tenía que ver con el crecimiento profesional de Lisa y pues una súper oportunidad para ella. Platícanos un poquito esta experiencia de ya migrar como pareja y como familia. Ya, muy buena pregunta, ¿no? Contestando lo primero, yo entré, como te platicaba, en 2016 al mundo del fútbol, cuando en aquel momento, los 2 años, casi 2 años que estuve viviendo en Chile, éramos tres personas encargadas del proyecto a nivel, llámale, desde el grupo que inició y que compró el equipo. Sin embargo, había un equipo gigante de atrás trabajando todos a la par para que eso caminara. Y entonces fueron esos 2 años, me tocaba ver más la parte comercial y de marketing en su momento, al frente de ella, y gestionar el equipo de la mano del presidente y de la dirección deportiva, ¿no? Y luego, cuando regreso a México, ahí me tocó primero llevar un poco más las finanzas del club, en este caso el Club Pachuca, y después me tocó pasar a un marco, un plano un poco más completo, ¿no? Donde ayudaba al presidente a ver cada una de las áreas que tiene el club para que podamos caminarlo, y profesionalizarlo de mejor manera, ¿no? Entonces, esos son un poco los 6 años que me tocó trabajar en su momento. Y bueno, lo de Lisa fue todo, eso déjame, te lo digo, ¿no? Fue todo muy rápido. Nosotros estábamos muy bien y de repente, a ver, y lo digo, ¿no? Creo que la vida da muchas vueltas, en el fútbol aún más, y creo que lo único constante en esta vida es el cambio, eso sin duda alguna, ¿no? Y hay que estar listos y abiertos para ese cambio. Entonces, total que un día, creo, bueno, déjame partir por los 4 o 5 factores que yo creo que son los más importantes, dado que todo esto se dio muy rápido. Si quieres, ahorita entraremos a detalle a medida que quieras hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo te diría que fueron 4 factores muy claves en ese momento para tomar una decisión, ¿no? Ujú. El primero para mí, fue la suerte o la fortuna. ¿Por qué? Porque si en ese momento en el cual le llega la invitación y el proceso, Elisa, de empezar a llevar a cabo todo este tema de entrevistas y demás, no hubiera habido una persona que hubiera dejado su puesto laboral, ¿no? Y le hubiera llegado invitación a Elisa, evidentemente por muchas cosas buenas que seguramente estaba haciendo, pues no hubiera llegado a este momento y estaríamos acá. Ese es punto número uno, ¿no? La suerte y la fortuna. Yo creo que como punto número dos sería la preparación. Elisa siempre ha sido una persona que ha querido superarse, siempre está en constante aprendizaje, en desarrollo, en crecimiento, etcétera, etcétera. Y bueno, en ese momento estaba terminando la maestría, empezando un doctorado, siempre está con cursos, con diplomados.
está impartiendo conferencias, etcétera, etcétera. Entonces, por algo estaba preparándose. ¿Para qué? La verdad es que no lo sabíamos, ¿no? Pero estaba preparándose y eso le daba credenciales para este proceso que te platico que le invitaron a participar y demás, ¿no? Y bueno, el tercero creo que es importante decirlo, son las ganas. ¿Por qué? Porque si tú no quieres salir de tu zona de confort, no lo haces, simplemente no lo haces. Y dices, oye, yo estoy contento, estoy contenta con esta vida que tengo hoy, pues no te quedas ahí, ¿no? Y dices, no, por miedo, por seguridad, por conformismo, por muchas otras cosas. Entonces siempre hay que buscar superarse y crecerlo, ¿no? Y en este caso fue sumamente importante, ¿no? De Lisa. Yo creo que el cuarto factor podría venir siendo la valentía, ¿no? Hay que tomar decisiones en esta vida y en momentos claves. ¿Por qué? Porque hay oportunidades que no llegan dos veces y sobre todo por un momento delicado que estábamos pasando también a nivel familiar con un familiar muy cercano, Elisa, que era prácticamente una cosa o la otra, ¿no? Entonces hay que tener la valentía para tomar decisiones y así fue. Y yo te diría que como quinto factor y último en ese momento que se juntaba todo esto, fue el apoyo. ¿Por qué? Porque si yo le hubiera dicho a Elisa, oye, no nos movemos, hubiera sido duro o no, no sabemos, pero no lo hubiéramos hecho, ¿no? Entonces, el apoyo familiar, el pensar, ahora sí, como tú decías, empezar a pensar más por ella que por mí, empezar a pensar más por mi hijo que por mí. Entonces, en fin, son un montón de cosas que se dieron en su momento, que se tenían que tomar una decisión muy rápida y bueno, ya, y eso nos llevó a estar aquí el día de hoy, ¿no? ¿Qué hicimos? Tomamos la decisión, ya platicaremos más. Bueno, creo que vale la pena compartir con toda la gente que nos escuche, Irene, que Elisa, un poco a qué se dedica, ¿no? Elisa es nutrióloga deportiva, por eso ahorita trabaja en un equipo de fútbol de este lado del mundo y bueno, nada que ver con lo que ella empezó estudiando nutrición clínica, luego pasó a la deportiva y se sigue, te digo, preparando como comentábamos, ¿no? Y bueno, y al grado que deja de cerrar esta idea diciendo que hoy, un año después acá, hoy Elisa sí es un caso de éxito. Primero, un caso de éxito por lo que ha logrado. Está en la mejor liga del mundo, que es la Premier League, ¿cierto? Es la primer mexicana en formar parte de esta liga del mundo, entonces es un ejemplo también y además es una persona feliz, eso es lo que también vale la pena decir, ¿no? Y además está en uno de los mejores clubes de Europa, eso también lo digo porque está compitiendo en la Champions League, que es la máxima competencia de clubes a nivel europeo, y peleando en la parte alta de la tabla, ¿no? Entonces, también te digo que, pues como llegan las oportunidades, las tomas, también hay que trabajarlas. Tú también lo decías, ¿no? A nivel relaciones, a nivel carreras, profesional, lo que sea. ¿Por qué lo digo? Porque, pues más acá en esta liga, que es muchísimo, muy competida, donde no hay margen de error, no hay nada, tienes que estar todos los días y es muy complicado el mantenerse porque cualquier cosita pequeña, por mínima que sea, pierdes tu lugar, ¿no? Entonces tienes que seguirte preparando, capacitando, trabajando día y noche y bueno, así ha sido, ¿no? Ella es ahora sí que la que se lleva los focos y yo quien se queda en casa con mi hijo. Oye, pero a ver, antes de irnos, porque este tema nos va a llevar a las nuevas masculinidades y a todo el tema de roles de género, quiero, o sea, como rescatar muchas de las cosas que nos compartiste, que nuevamente te lo agradezco. Primero que nada, quien es futbolero sabe perfectamente que el Club Pachuca es top en México, ¿no? Entonces, haber tenido esa super oportunidad laboral, ¿no? De involucrarte, como dices, inicialmente en la parte como de finanzas, pero después tal vez como de manera general. Pues yo me imagino que te has de haber sentido como estoy en una situación y en un puesto y en un trabajo súper privilegiado y como con muchísima riqueza y aprendizaje, ¿no? Entonces, me puedo imaginar que eso no fue fácil de soltar, ¿no? Por el otro lado, me encanta todo lo que compartes sobre qué les llevó a tomar la decisión, ¿no? Como dices, primero hay una oportunidad, hay gente que sí lo hace desde la necesidad, pero en el caso de ustedes ha habido una oportunidad, lo cual es un gran privilegio. Pero también me gusta mucho todo lo que hablas sobre, bueno, sí, pero una oportunidad que se pudo tomar gracias a la preparación, ¿no? Que ahora hablamos de cómo hablas de Lisa, de tu pareja, esta motivación y este anhelo de salir de la zona de confort, sí creo que es importante, sí creo que no, migrar no es para todos y no pasa nada, salir de la zona de confort no es para todos y no pasa nada, o sea, también creo que es una cuestión como de personalidad, como de cómo vemos la vida y hay personas que estamos más dispuestas
y disfrutamos el cambio y necesitamos el cambio. Y creo que en general ustedes dos tienen como esa, pues sí, como esa cosquillita interna, ¿no? Como de novedad y de crecer y de probar, ¿no? Y eso, pues compartirlo en pareja está súper bien. El tema, que no es tu caso, pero para algunas personas pues tal vez se ven como en esta situación de yo quiero salir de mi zona de confort y probar y hacer y mi pareja no, o viceversa, ¿no? Por el otro lado, esto que dices de la valentía ante el riesgo, sí, porque cada vez que yo tomo una decisión, pues estoy en el riesgo de que no salga como espero, o de que sea diferente a lo que esperaba, o de que tal vez después vea hacia atrás y diga, anhelo lo que tenía, o sea, sí está ese riesgo de decir, uff, ¿no? Como que solté y hoy lo que tengo, pues o me está costando, no es como imaginaba, etcétera. Entonces, pues sí, o sea, pensar que siempre hay un riesgo a tomar. Y me encanta esto que lo voy a ligar con ya como lo que nos compartes de Lisa, que es esta parte del apoyo, lo importante que es apoyar y pensar en el bienestar del otro más allá del bienestar personal, ¿no? No que uno se tenga que sacrificar, pero a veces sí, cuando somos familia, cuando somos pareja, hay que pensar en el nosotros que conformamos. Y eso tú fue algo que lograste hacer, que no cualquier persona lo lograría hacer estando en ese trabajo de sueño en el Club Pachuca, ¿no? Entonces, pues qué bonito, John, que te diste esto y que le diste esto a tu familia. Y luego me encanta escucharte hablar de Lisa con tanta admiración, con tanto orgullo, con tanto respeto. Ya no solo, o sea, porque me encanta, no solo es Elisa mi pareja, es Elisa, esta profesional mexicana, la primera mexicana en formar parte de esta Premier League, o sea, que estar en un equipo de primer nivel en Europa, ¿no? O sea, primero orgullo nacional, gracias Elisa por ser otra mujer que pone el nombre de México en alto, ¿no? Pero también me encantó como lo dijiste y feliz, ¿no? O sea, porque nada de esto tendría sentido si todo lo que se logra es a costa de la felicidad. Entonces, me parece maravilloso. Y lo enlazo, John, hace poquito escuché un podcast en donde un invitado al podcast este de Marco Antonio Regil decía que las mujeres eran exitosas cuando eran masculinas, ¿no? O sea, que podían llegar a ser tan exitosas como los hombres, tan exitosas como los hombres y ser líderes y tener superpuestos cuando son masculinas. Y que los hombres que se enamoraban de estas mujeres eran hombres femeninos, que estaban desconectados de su energía masculina. Y yo te escucho y digo, qué masculinidad tan sana, tan bonita, tan consciente. Por supuesto, no comparto las ideas de ese invitado. Entonces, bueno, eso ya me invita a que hablemos de esto, de las nuevas masculinidades, de los estereotipos y prejuicios tradicionales que enfrentaste y que tuviste que cuestionar, John. Entonces, yo pienso que nuestra generación, o sea, creo que sí, o sea, la gente más o menos de nuestra edad, pues en general somos una generación que ha roto muchos estereotipos desde el feminismo, desde las nuevas masculinidades, o sea, creo que sí somos una generación que ha reflexionado, ya ha redefinido cómo quiere vincularse, ¿no? Cómo quiere vivirse. Creo que los hombres se han permitido más conectar con su mundo emocional, creo que las mujeres nos hemos permitido conectar más con toda esta parte profesional y de crecimiento, ¿no? De salir de esta figura solo de ama de casa y que eso nos ha traído mucha riqueza a todos. También nos ha traído muchos retos de construir cosas para las cuales no tenemos ejemplos, o sea, las estamos construyendo de cero. Entonces, a mí me gustaría que en tu caso nos compartas cómo esta decisión pues rompió muchas de estas creencias tradicionales de género, ¿no? Primero, mi primera pregunta es si te enfrentaste a algunos prejuicios o comentarios, tanto personales como de otros, respecto a que ibas a migrar y a soltar este súper trabajo por pues el crecimiento profesional de Lisa. Yo creo que sí, es una pregunta que sacó muchas chispas en su momento, la verdad. Nosotros teníamos la decisión tomada, ¿no? Y decíamos, lo más importante somos nosotros y he aprendido que durante todo este tiempo ya no hay que estar cumpliendo las expectativas de los demás, ¿no? Ni de la sociedad, ni de tus padres, ni de quien me digas. Si tú tienes un proyecto de vida y lo quieres trabajar y lo quieres llevar a cabo, hazlo. Punto número uno, ¿no? Claro que cuando eso lo empiezas a sacar a flote, ¿no? Y en mi caso, que lo dijiste muy bien, yo te digo la verdad, en ese momento puntual que teníamos que tomar la decisión, yo estaba en muchos aspectos de mi vida en mi mejor momento, ¿no? Mm. Laboralmente, además, como bien dices, ¿no? Creo que
éramos pocas las personas que podemos decir que nos dedicamos a los que más nos gusta hacer, en este caso a mí el fútbol, en el mejor club de México y mucho más allá. Y bueno, está muy bien en muchos aspectos. Recién habíamos sido padres de familia, estábamos cercanos a nuestra familia, que ellos estaban en Ciudad de México, nosotros viviendo en Pachuca. En fin, eran muchas cosas que decías, lo que bien está, no le muevas, ¿no? No le muevas y por qué le vas a mover. Y claro, al final el día sacrificó un montón de cosas, eso sí te lo digo, es decir, empezaron a salir chispas cuando empezaba a compartir la noticia Ujú. y bueno, era recibir cuestionamientos, recibir críticas de gente cercana y de gente lejana, eso es la verdad, porque sabemos cómo es la sociedad y sobre todo muchas veces algunos tipos de sociedades. Entonces, eso fue muy duro para mí, porque si bien yo tenía pues, un montón de dudas de dejar todo esto, más allá por lo que comentábamos bien, de que se estamos sacrificando, pues por el riesgo que conllevaba, ¿no? Porque una, no sabías a dónde ibas a llegar, ¿no? No sabías si este proyecto iba a ser o iba a caminar, ¿no? Por no decir que si iba a ser exitoso o no. Iba a caminar o no iba a caminar. Era un contrato que le daban a Elisa temporal, no era definitivo tanto en Pachuca, que también hay que decirlo, ¿no? Ella estaba trabajando también en el departamento de nutrición de Pachuca, era quien llevaba el departamento durante ya 5 años, incluso la habían llevado a ciertos microciclos con la selección mexicana, a colaborar con la selección mayor mexicana, entonces son cosas que dices, oye, es mucho sacrificio de ambas partes, ¿no? Y sí, la verdad es que recibí todo tipo de comentarios, creo que hasta hoy en día los sigo recibiendo de, oye, ¿cómo crees que dejaste una carrera con tan buena proyección? Evidentemente también el aspecto económico era muy bueno, en fin, era dejar todo y arrancar de cero, ¿no? Y arrancar de cero no a título personal, sino pues vámonos de cero como familia, vámonos de cero para este proyecto tan padre que tú te estás ganando la oportunidad de Lisa y como dices, empiezas a romper ciertos paradigmas, ciertos cosas que te marca la sociedad, ¿no? Y al final el día, y te contesto esto de alguna manera, es, yo soy y estoy muy orgulloso de apoyar a Lisa, de apoyar a las mujeres, en este caso, y decir, ¿por qué? Porque no el simple hecho de ser mujer te define, no el simple hecho de ser mujer te limita. Y este caso de éxito, pues yo espero que el día de mañana sea un ejemplo para muchas mujeres más, ¿no? Que digas, oye, si el fútbol históricamente siempre ha sido, afortunadamente ya no, pero ha sido un lugar en donde siempre predomina el hombre, ¿no? Como decías tú, este tipo de masculinidades y demás. Hoy en día no, hoy en día Elisa trabaja así en un círculo donde su mayoría son hombres porque trabaja con el equipo varonil del Aston Villa. Te digo, la exigencia es máxima, hay seleccionados nacionales en todas las posiciones, hay un campeón del mundo, etcétera. Entonces, pues de cierta manera no estaba bien visto, en algún momento le tocó sufrirlo a Elisa, sí, en algún momento de su carrera, de, oye, es que yo no quiero tener una mujer en mi cuerpo técnico, ¿no? Así. Entonces dices, oye, pero espérate, dale la oportunidad porque por algo está aquí, ¿no? Y déjala trabajar, ¿no? Y ese fue el apoyo que tuvo Elisa en su momento del presidente del club. Y bueno, y hoy en día lo demuestra que no necesita ser hombre para triunfar en este tema del fútbol, ¿no? Las mujeres también lo pueden hacer, ¿no? Y bueno, y desde mi punto de vista sí fue difícil, sí es complicado y ha sido complicado y hoy que llevamos un año acá, yo te diría que, y me lo preguntaron el otro día, oye John, y hoy sabiendo el año que ya llevan viviendo acá, ¿no? Llevándola al pasado y tienes que volver a tomar la decisión, ¿la tomarías? Y yo les digo, híjole, no, no solo la tomaría, sino que la tomo todos los días de mi vida, ¿no? O sea, la sigo tomando día con día. Y es difícil, ya entraremos en más detalle en algunas preguntas que seguramente te vienen a la cabeza, pero bueno, al final del día la veo feliz, la veo siendo un ejemplo, la veo siendo un caso de éxito y por supuesto que la voy a seguir apoyando. Oye, me encanta porque sí, hace poquito fue tu aniversario migrante, me acuerdo que te felicité. Y esto que dices, qué bonito, ¿no? Como que es una decisión que volvería a tomar y que además tomo todos los días. O sea, yo sí pienso que todos los días estoy tomando la decisión de mantenerme en el extranjero, así como todos los días se toma la decisión de estar con alguien en pareja. Son decisiones que están en constante revisión, ¿no? Y que sí, que definitivamente hay que tomarlas con conciencia todos los días. A veces se nos olvida que nadie nos obliga a estar en el extranjero o estar con alguien. Y qué complejo, ¿no? Que recibieras tantos cuestionamientos sobre cómo es que ibas a hacer algo así. Como dices, ¿no? También no fue que solo tú soltaras, también ella soltó mucha estabilidad, ya una carrera creada también en el sector del fútbol mexicano, ¿no? Como nutrióloga. Entonces, pues sí, definitivamente es también como este riesgo del que hablábamos, ¿no? Y
A ver, yo creo que migrar es una experiencia que nos transforma. O sea, yo siempre he dicho que migrar, o sea, yo soy totalmente otra persona después de haber migrado, pero también hacerlo de la manera en la que tú lo hiciste, o sea, me imagino que te ha llevado a cuestionar tus roles y tus creencias y tu manera de vivirte como hombre, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poquito de eso, cómo es que a John lo ha transformado esta experiencia de migrar por amor y de migrar desde este rol poco convencional. Y también me imagino que a veces la masculinidad se revisa, o al menos, por ejemplo, en mi caso, te doy un ejemplo. O sea, yo sí, o sea, como que vivir en un país como España, en donde las mujeres son ultra feministas, y además como que son mujeres que están muy metidas en esta lucha de la equidad y de la igualdad, pues a mí sí me hizo reconocer muchas cosas que yo venía, pues de mi cultura mexicana. Hay cosas que amo de la visión mexicana, de los vínculos y del feminismo, pero hay otras cosas que me encanta haber aprendido aquí en España, ¿no? Entonces me gustaría que nos cuentes un poquito cómo es que a ti te ha hecho reflexionar sobre tu masculinidad, ¿no? Y redefinirla, pues esta experiencia tanto de migrar a otra cultura como de migrar desde este rol no convencional de tal vez tú llevar a cabo más estas funciones, ¿no? Como de amo de casa o cuidador, por así decirlo, ¿no? Sí, a ver, creo que dijiste algo bien interesante y bien importante, ¿no? Que cada quien le da un término, una definición a lo que es la masculinidad, a la feminidad. Y bueno, y al final, Elia, no creo que no vale la pena entrar a tanto detalle de cómo la defines tú o cómo la, sino sí te puedo decir cómo la vivo, ¿no? Y cómo la vivía y cómo la percibía y cómo la percibo. Entonces, haber dicho esto, creo que no me hace más hombre o me hace menos hombre o más masculino, menos masculino el hecho de decir, oye, antes pues tenía una carrera que pasabas de 0 a 100 en un minuto, ahora estoy pasando de 0 a ciertas revoluciones de distinta manera a nivel profesional, ¿no? Donde posiblemente le haya puesto freno de mano. Y un ejemplo simple es, oye, no soy más masculino por estar todo el día fuera de casa trabajando, llegar a las 11 de la noche, vestirme de traje, y hoy no, hoy estoy, oye, en la mañana que llevé a mi hijo a la guardería, ¿no? En fin, ahora al ratito que tengo que ir por él, Elisa hoy le toca un partido sumamente importante. Nos encantaría estar en el estadio, pero no podemos ir, pues porque ya es tarde, porque hace un frío muy fuerte y no podemos estar y me toca estar acá, ¿no? Entonces es lo que te digo de que al final es así, ¿no? Y de que sé que si en la noche no la paso, no me duermo temprano, no lo duermo temprano, pues nos vamos a despertar 3 veces. Entonces eso no me hace más masculino, menos masculino, como antes no me hacía más masculino el estar trabajando los fines de semana por el bien de mi familia, ¿no? Entonces eso sí te lo digo. Y Elisa también aprendió a convivir muy bien con esos roles y bueno, y ella no se siente más por lo que soy, ni se siente menos por lo que soy. Y yo no estoy acomplejado, al contrario, ¿no? Es decir, oye, yo vivo con complejos, vivo así. No, al contrario, digo, oye, es un regalo lo que nos está tocando vivir, sin lugar a dudas. Y bueno, pocos padres de familia hoy pueden estar viviendo con su hijo las cosas que me están tocando vivir a mí, ¿no? Que creo que me dijiste que ya pasaremos un poco a eso, pero, pero es así, ¿no? Y creo que la sociedad, también lo comentaste y es sumamente importante, estamos cambiando todos, ¿no? Las nuevas generaciones van más rápido, tenemos que adaptarnos a nuevas cosas y bueno, no queda de otra más que en algunas cosas subirse a la ola y en otras aferrarte a tus creencias, ¿no? Pero bueno, yo lo que te digo es eso, que tú tienes que trazar un plan de vida y quien te quiera acompañar te acompañe y quien no. También en la verdad es que he perdido un montón de amigos, he perdido un montón de gente cercana que pensaba que era cercana por ser quien era, ¿no? Y no realmente por el lugar o la silla la cual ocupaba o el puesto el cual tenía, ¿no? Y he conocido también gente muy valiosa en el camino, nuevas personas, gente como tú con las quienes he reconectado, que me han acompañado y me han ayudado muchísimo, también hay que decirlo, y estoy muy agradecido con eso contigo. Y bueno, y al final del día hemos vivido todo tipo de retos y seguramente los vamos a tener que seguir viviendo porque la cultura es distinta y pues un montón de cosas que tú como migrante también has vivido que sabes que son difíciles, ¿no? Oye, me encanta esto que dices de no, no, o sea, trabajar o estar en casa o trabajar en casa, ¿no? Porque también es un gran trabajo y me imagino que ahora te estás dando cuenta del trabajote que es. Trabajar fuera de casa o trabajar dentro no me hace ni más ni menos hombre, ni igual a una mujer, ¿no? Por estar fuera o dentro de casa la hace más o menos mujer. Entonces, esto me encanta. Y esto que hablas de las pérdidas, ¿no?
que justo lo podemos ligar con mi siguiente pregunta, que son estos retos individuales, pues sí, es complejo, ¿no? Porque la migración nos lleva como a reacomodar muchas áreas de nuestra vida y una de las que yo creo que más nos pesa como migrantes es la parte social e interpersonal, pero como dices, también luego logramos conectar con gente con la que hacemos más sintonía. Si bien tal vez tú y yo en la prepa, pues sí, nos llevamos casual, tal vez no éramos tan amigos, pero hoy siento una gran sintonía y una gran conexión contigo, tanto, no solo por nuestra experiencia como migrantes, sino por la forma en la que vemos la vida. Entonces me parece muy bonito como pues la migración trae esto, ¿no? Como el reconectar. Pero antes de hacerte esta pregunta sobre tus retos individuales, sí, o sea, definitivamente esto que dices, ¿no? Vamos transformando, vamos cuestionando y por lo que cuentas, para ti el migrar desde este lugar, pues te ha hecho conocer otra forma de ser hombre y darte cuenta que no cuestionaba para nada tu identidad o tu rol como hombre, sino simplemente estás descubriendo otra forma de ser hombre para tu familia y dentro de tu familia y dentro de este mundo, ¿no? Entonces, como que entiendo que es como un ampliar tu visión del vivirte a ti mismo, ¿no? Tal cual. No, y creo que es algo muy importante y tenemos, tanto Elisa como yo, la apertura de decir, oye, hoy nos está tocando vivir esto así y sé que el apoyo, si la oportunidad hubiera venido a mí, hubiera venido de tu parte y eso lo sabemos, como si el día de mañana, no sé, los roles vuelven a cambiar, el punto es estar firmes, es estar unidos, es estar convencidos de que esto es un proyecto familiar, ¿no? Y a ver, y para mí hubiera sido muy fácil ya estando acá, porque ganas las tengo, y tengo mucha ambición y tengo muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Claro que estar cerca y viviendo todo lo que está viviendo Elisa, pues me dan ganas de levantar la mano y decir, oye, yo también aspiro a hacer estas cosas, pero no por eso no quiero cortar el proceso tan bueno que está llevando Elisa, me explico, al decir, oye, ¿sabes qué? Ahora no, ahora te toca a ti cambiar y como decías, trabajar en casa, no estar en casa, no, cambiar todos estos roles, sino todo lo contrario y sí, sin duda alguna, mi proyecto hoy en día es que esta familia siga afianzándose como migrante, que mi hijo siga creciendo, ¿y por qué también tomamos la decisión? Porque en este momento que lo hicimos, había cosas que en ese momento México no nos ofrecía y a diferencia de esta oportunidad sí la podíamos vivir, ¿no? Y te pongo tres ejemplos muy sencillos. El que nuestro hijo pueda aprender un idioma de primera mano, ¿no? Como el inglés que es tan importante, ¿no? El idioma universal. Segundo, una calidad de vida bueno, que se tiene acá, que allá también se vive muy bien, pero no es lo mismo. Y tercero, la seguridad, ¿no? Entonces, tres ejemplos muy simples, muy vanos, que hoy en día estamos viviendo acá y sacrificando también muchas otras cosas que no podemos tener de México, por ejemplo. Sí, total. Y nos iremos a la parte de tu hijo porque me encanta esta parte, o sea, muchas veces vienen migrantes a trabajar conmigo la parte de la crianza de sus hijos en el extranjero o en otro país y me encantaría esta visión masculina sobre cómo lo estás viviendo, pero antes me gustaría, o sea, enlazar esto que dijiste, o sea, dijiste que una de tus pérdidas es como la gente, los amigos o la gente que creías cercana. ¿Qué otro reto individual sientes que tuviste o que has enfrentado como migrante ahora al adaptarte a otro país y reconstruirte en otro país? Mira, yo creo que sí tienes razón, son varios, no es uno, y son individuales y son en familia y son cada vez más. Pero bueno, el punto es adaptarse, ¿no? Yo creo que uno, si es eso, la adaptación cultural, ¿no? La gente acá es distinta, no es tan cercana, no es tan abierta, es un tema de adaptación cultural, de idioma, que por más que aprendas o sepas el inglés, pues al final el día es distinto al inglés que tú has aprendido y es una cosa que también tienes que empezar a adentrarte, ¿no? Lo viví también en Chile. La verdad es que el chileno habla tan rápido y habla a veces tan cortado de palabras que estábamos sentados en una mesa y en aquel momento al director de comunicación que dije, no puede ser el director de comunicación y no le entienda, ¿no? Dije, no puede ser. Y dices, es su primer idioma y es mi primer idioma. Pues imagínate acá con el acento británico y luego con el acento de la ciudad donde vivimos que es aún un poco más cerrado, ¿no? Entonces, bueno, al final son retos, pero te digo, son oportunidades a su vez, ¿no? Y bueno, ese es el idioma, el tema gastronómico, que como lo que te comentaba, a ti y a mí nos gusta comer muy bien. Acá no es el mejor país para comer rico. Claro que también es una oportunidad para comer sano o para comer muy mal. También lo es, ¿no? Entonces, siempre el balance. Hay que buscar un balance. El clima,
hay momentos en el cual a las 4 de la tarde ya es de noche y dices, oye, ¿y dónde está la tarde? ¿No? Quiero hacer más cosas y ya no hay. Y bueno, llueve mucho, hace frío, es decir, marcan temperaturas muy bajas, son cosas que te tienes que adaptar y que en México no estamos acostumbrados porque allá tienes 300 días de sol al año dependiendo de la ciudad donde estés y tienes playas preciosas y las tienes a 3 horas a un avión, a 4 horas en coche, depende de dónde vivas, pero la verdad es que son un montón de cosas. Otra situación parece tonta, pero no lo es manejar a la inversa, ¿no? Ya ves que acá el volante está del lado derecho, no del lado izquierdo, y más allá de eso, que sí es complicado, los carriles están a la inversa, ¿no? O sea, el carril de alta es el de baja y el de baja es el de alta, entonces son cosas así que tienes que empezar a adaptarte y demás. Y luego, bueno, obviamente la vida es más cara. Pero sí hay más calidad de vida, tienes otra divisa, estos cuates eran europeos y ahorita se salieron de la Unión Europea con el Brexit y demás, ¿no? Y algo que también ha sido, a ver, dentro de estos factores que me preguntas, la red de apoyo, esa sí te diría que es clave y no sé tú cómo la sientas, digo, tú allá tienes una facilidad muy buena de hacer amigos, de abrirte y conocer gente. Acá una no es fácil por lo que te decía y la red de apoyo, una, no tenemos familia, dos, no tenemos eso y tres, las personas que te buscan apoyar te cobran un ojo de la cara. Entonces, eso nos ha hecho más unidos, pero sí a veces dices, híjole, son eh, parte de lo que tienes que pagar, el precio que tienes que pagar por estar acá y bueno, y a pesar de eso tienes que aprender a convivir de ello, ¿no? No como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, ¿no? De decir, oye, mira la oportunidad de irte a vivir a Inglaterra, de estar en la mejor liga del mundo, pues sí, eso es lo bonito, pero eso no es 24/7, hay un montón de cosas atrás que hay que trabajar y hay que estar bien, ¿no? Porque yo un poco lo que le digo, le dices, oye, cuando pasó esto, me dijo, ¿y tú qué vas a hacer allá? Y le dije, no, lo único que estoy seguro que voy a hacer es apoyarte a ti, voy a apoyar a mi hijo y reinventarme, ¿no? Y eso es un poco el apoyo que yo les quiero dar desde acá, desde el back. Y bueno, y al final del día, poco a poco, si estamos bien como familia, lo demás se va a dar, sin duda alguna. Me encanta. Me encanta porque mencionas un montón de pérdidas que, si bien como dices, o sea, el hecho de que tal vez tengan el privilegio de que Elisa tenga un muy buen trabajo y que se hayan ido desde esta, ¿no? Como situación privilegiada de por un trabajo más que como quien va y va a buscar, va a ver cómo, ¿no? Aún así, pues te enfrentas, como dices, al idioma, al clima, a la gastronomía, ¿no? Como esta parte de la gente no sí, como no siendo tan cálido, tan cercana a lo que estás acostumbrado, las reglas viales, ¿no? Manejar del otro lado, que parecían una tontería, pero digo, qué difícil, si para mí me costó 7 exámenes sacar mi licencia de conducir, no me imagino hacerlo del otro lado, en una de esas hubiera sido más fácil, ¿eh? No lo sé, pero bueno. Vas a Y tener que venir a hacer examen acá algún día. sí, no, Lo voy mira, a poner a ya, prueba. ya con la licencia que tengo me doy por bien servida, yo ya no hago otro examen. Pero sí, ¿no? Justo esto, y a veces incluso hasta en la misma cultura, o sea, cuando dices, bueno, tú por ejemplo, pues sí, igual que tú en Chile, yo el andaluz, hoy tengo un C1, pero para mí los primeros meses era como, no entiendo lo que la gente me dice, o sea, no entiendo las palabras, la forma de verbal, o sea, como de pronunciar o de gesticular. La parte de los amigos, sí, el andaluz tiene como esta fama de ser muy abierto, pero ya a la hora de intimar, ¿no? Que es tan necesario para un migrante como, o sea, generar vínculos íntimos, pues sí me costó un montón, ¿no? Porque no es una tendencia acá. Entonces, pues sí, son retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Y a ver, antes de irnos como esta parte sobre tu hijo y todo esto, ¿qué crees que tú y Elisa como pareja han hecho? O sea, ¿cuál ha sido la estrategia para enfrentar juntos estos retos? O sea, ¿tienes algo que tú digas, mira, obviamente han hecho muchas cosas, pero este ha sido como el highlight de cómo hemos enfrentado esto como pareja y como familia? Porque algo que también he visto en algunas parejas que he acompañado con nacionales como ustedes, ¿no? Que migran juntos, es pues o que los retos los desequilibran, ¿no? O sea, que los, pues sí, los desconectan o hacen que se distancien. O que uno se adapta mejor que el otro y entonces esta distancia en cuanto a cómo viven el proceso migratorio los aleja, ¿no? O genera roces o conflictos de pareja. ¿Qué estrategia han tenido ustedes para, pues justo, hacerle frente a los retos y cuidar su relación? Híjole, es bien importante esto. Yo te diría que todo se basa como familia y como equipo que somos, ¿no? En la unión. Es decir,
Sabemos que si nos mantenemos unidos, no importa si esté pasando por un mal momento, yo esté pasando por un mal momento, estamos para ayudarnos, ¿no? O incluso, oye, sí, hasta te pasas lejos de casa, ¿no? El sistema de salud es distinto al de México, distinto al de España, distinto al que me digas. Oye, si Mm. te enfermas, tienes que estar ahí apoyando a la otra persona. Y entonces yo te diría que la base de todo esto ha sido la unión y el apoyo, ¿sí? Es decir, si vamos juntos, nos va bien. Si empezamos a tambalear un poquito, no creo que nos vaya a ir bien, ¿no? Y empezamos a perder, ¿no? La comunicación, dos, eso también es clave. El saber en qué momento hay que hablar algunas cosas, algunas fricciones y demás, y siempre juntos, ¿no? Como decir, oye, creo que nos pasa a todos, ya tenemos suficientes problemas allá afuera como que los que tengamos aquí adentro no los podamos solucionar, ¿no? Y también las ganas de salir adelante como personas, es decir, ya llegamos hasta acá como para ahorita empezar a decir, oye, vamos de reversa, pues no, al final creo que queremos seguir, no, sin saber cuánto dure toda esta aventura, este lindo reto, queremos seguir marcando esa pauta de decir, mira, sí se puede, a pesar de que los roles estén invertidos, sí se puede, a pesar de que esto es así, sí se puede, a pesar de que estás viviendo cosas distintas, difíciles o no, pero se puede, ¿no? Y también creo algo muy importante que nos ha ayudado mucho es darnos el espacio que necesitamos. Es decir, hay Mm. días que en algún momento ya mi hijo me ve y ya no me quiere ver y dice, ya estoy cansado de ti, yo cansado de él. Entonces, literalmente ya llega a trabajar y le entrego a su hijo en brazos y le digo, me voy con los amigos, me voy al gimnasio, me voy a un partido de pádel, lo que sea, y me voy, ¿no? Y nos respetamos, sabemos que cada quien necesita su espacio, su tiempo, su lugar, o como si me quiera a caminar, o ella quiere ir a pasear con las perritas que tenemos acá, en fin, son cosas así que también dices, estamos muy unidos, pero también si tú necesitas un espacio para ti, adelante, ¿no? Te pongo el ejemplo de que fue todo tan abrupto al principio, ¿no? Tantas experiencias, vivencias que nos tocaron vivir los primeros meses, que yo Ujú. estaba exhausto y, pues obviamente me hubiera encantado que así como tienes ese manual, esa guía de cómo apoyar en ese caso, tuvieras un manual de, oye, cómo el padre de familia cambia el rol y puede empezar a dar estos pasos, o cuál es la fórmula, ¿no? Entonces yo no la tenía, ¿no? Evidentemente había cambiado pañales, pero no había cambiado tanto. O sea, evidentemente no sabía cuánto darle medicina cuando se enfermaba, ¿no? Entonces eran cosas que me tenía abrupto y bueno, vino una oportunidad de viajar 3, 4 días por un congreso de fútbol y lo tomé. Dije, ¿sabes qué? Vámonos, vámonos. Y esos 3, 4 días me ayudaron, me liberaron. Eh, a los 3 meses que llegamos acá fue eso y nos ayudó muchísimo. Entonces yo te diría eso, ¿no? La unión, el decir, oye, somos una familia, somos un equipo, la verdad es que juntos podemos, suena muy romántico, en la práctica no lo es tanto, pero vamos hacia adelante, ¿no? Y dos, el espacio que sí necesitamos darnos a veces, ¿para qué? Para que, pues ahora sí que cuando vuelvas a llegar, reconectes nuevamente. Me encanta. Y antes de irnos ya a las últimas preguntitas, ¿no? Que tengo para ti, porque sé que hay que pasar por el peque pronto. No te preocupes, yo tengo el tiempo calculado para que llegues a tiempo. Vamos bien, vamos Este, bien. pero bueno, o sea, quiero rescatar y resumir varias cosas súper importantes que dices. Me encanta esto que dices, ¿no? El aprendizaje de rol de género. O sea, has tenido que aprender a hacer cosas que tal vez muchos hombres no hacen, ¿no? O sea, desde cuánto le doy de medicina, qué hago cuando, ¿no? O sea, esta grabación la movimos porque pues tu hijo estaba enfermito, ¿no? Y me lo dijiste y yo te dije, no te preocupes, esto pasa todo el tiempo, ¿no? Y claro, estas cosas que normalmente enfrentaría una mujer, pues son cosas que tú aprendes a lidiar con ellas, ¿no? Y entonces nuevamente yo creo que eso te expande tanto como hombre como persona, también en cómo vives, ¿no? Ser papá en muchos sentidos, lo cual me parece una riqueza absoluta, pero también cansado, ¿no? Y retador. Pero en cuanto al tema pareja, antes de irnos a las preguntas sobre la crianza en el extranjero, esto que dices de cuidarnos, ¿no? Y la unión, ¿qué tan importante es esto como preguntar qué necesitas de mí ahora? ¿Cómo puedo ayudarte a enfrentar esto, ¿no? Como no asumir que sabemos qué es lo que necesita el otro, me parece como muy importante. El tema comunicación, que bueno, creo que esto es base y yo creo que la mayoría de mis videos hablan de comunicación cuando hablo de pareja, porque es que es la manera en la que le explico mi mundo interior y cómo funciono al otro y esta persona me explica y podemos entendernos, o sea, no hay otra manera, entonces la comunicación es así como base de bases. Y luego esta parte que dijiste que me encanta de
la importancia del espacio individual, de la autonomía, de tener tiempo de calidad para uno mismo, el cómo nutre una relación, me encanta porque creo que es algo que antes pues no se reflexionaba o no se sentía como importante, ¿no? Y yo lo creo, o sea, lo considero como también algo que suma muchísimo, ¿no? Cuando yo voy y conecto y hago cosas para mí, regreso con una energía muchísimo más bonita en nosotros, regreso a poder compartirte, regreso autorregulada, autorregulado, ¿no? Con este bienestar tan necesario para poder estar bien los dos y enfrentar los retos de la vida en pareja, de la vida adulta y de la migración. Entonces, me encanta esta parte que hablas de la autonomía, qué importante, ¿no? Y bueno, podríamos hablar horas de este tema de pareja, pero me quiero ir a la parte de la crianza y de tu hijo. O sea, me gustaría saber, o sea, ya dijiste, ¿no? ¿Cuáles fueron las cosas que tomaste en cuenta por el bienestar de tu hijo? Por un lado, el idioma, sí. Obviamente el que un niño se mueve en otra cultura le ayuda a aprender el idioma desde otro lugar, ¿no? Y ya no solo el idioma, sino integrar esta diversidad cultural que le va a dar una riqueza a tu hijo impresionante. Otro, la calidad de vida, que si bien es cierto, siempre he pensado que la calidad de vida es subjetiva, ¿no? En México hay un tipo de calidad de vida, yo la siento mucho en lo interpersonal, o sea, siento que la parte de los vínculos, la familia, las amistades, es una calidad bien bonita en nuestro país. La gente es preciosa y creo que eso, como mexicanos, es algo que tenemos así como uno de nuestros regalitos de vida. Pero es cierto que la calidad de vida en otros sentidos, como lo hablas, la seguridad, pues definitivamente y desgraciadamente nuestro México no es hoy por hoy un ejemplo de ello, entonces entiendo que esa fuera uno de tus motores, pero a mí me gustaría que nos contaras sobre esta parte de la crianza, ¿no? O sea, ¿cómo es criar en el extranjero? ¿Qué has aprendido ahora que, o sea, desde este rol no convencional, ¿no? Y desde esta nueva masculinidad que ejerces? Cómo el estar más tiempo con él, ¿no? Y encargarte de muchas cosas de él, em, pues te han enseñado o han sido un reto en otra cultura, en otro país, sin tu red de apoyo, ¿no? O sea, que eso es algo que dicen muchas mujeres. Es que me pesa que no tengo a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas, a mis primas, para que me ayuden de repente si tengo algo que hacer del trabajo, o si por lo que sea, ¿no? Que me cuiden al niño. O sea, lo estás haciendo, ¿no? De cero, sin tal vez este aprendizaje de haberlo visto en tu familia y además sin esa red de apoyo. Platícanos un poquito de esto, por fin. Muy buena pregunta y creo que la primera respuesta que te daría, y esto como dándole su lugar a todas las madres y familia en aquel momento, ojalá padres también que se estén animando a hacer esto, que es un trabajo infravalorado, ¿no? O sea, es un trabajo que haces todos los días a todas horas, no hay horario. Es decir, el otro día, como bien decías, oye, se enfermó, pues teníamos planeado esto y me tuve que ir ahora sí que a comprarle algunas medicinas, tuve que quedarme con él aquí en casa, bajarle la fiebre y cosas así. Entonces, sin duda alguna es algo que tiene mucho mérito, ¿no? Es decir, no por decir, oye, yo soy el que trabaja en la casa y tengo que traer... ahora sí que el bien, la comida, el dinero es tan importante como decir, oye, vamos a empezar a educar a nuestro hijo, a nuestra hija y queremos lo mejor para él o para ella, ¿no? Entonces eso es importantísimo y sí he aprendido que este es un trabajo que no todo el mundo ve de la misma manera, ¿no? Y es un trabajo y es un trabajo, ahora sí, también déjame decírtelo, único y muy gratificante, la verdad. ¿Por qué? Porque primero lo haces con tu hijo, ¿no? O lo haces con tu hija, en mi caso es hijo. Entonces al final del día compartir con él tantas cosas, ¿no? Vale muchísimo la pena. El enseñarle cositas, ¿no? Tonterías como aprender a hablar, que no son tonterías o no, pero que aprenda a andar en bicicleta, a mí que me encanta el deporte, que le pegue con una raqueta a una pelota, la primera vez que pateó un balón, la primera vez que nevó por acá, ¿no? De que decir, ¿sabes qué? Vámonos y quiero que vivas y veas todo esto. No sé si se acuerdan, ¿no? Porque está pequeñito, él tiene 2 años y medio, pero sé que algún momento, algún día, un momento, de algo se acordará y algo tendrá, ¿no? Entonces, este clic, esta conexión es muy buena, es decir, al primero que busques a mí, ¿sabes? No busca a su mamá o busca a su abuela. La primera palabra que dijo fue papá, a pesar de que esto le preguntas a Elise y dice que fue mamá, ¿no? Entonces son cosas, son únicas. Pero bueno, ya discutiremos esto cuando vea el video. Y, y bueno, también tiene sus partes no tan buenas como cuando se levanta a las 3 de la mañana y lo primero que grita es papá, no es mamá, ¿sabes? A mí me encantaría decirle, oye, cuando te despiertes de noche grita mamá,
para ya venir ella a darte biberón, a cambiarte el pañal, ¿no? Entonces son cositas que sí, la verdad es que han valido muchísimo la pena. Lo decía antes que eh, creo que son pocos padres los de familia los que pueden estar tanto tiempo con su hijo, ¿no? Tú lo decías, es tiempo de calidad, así lo definiría yo. Y al final del día, a esta edad, que son esas edades en las cuales pues son tan dependientes de sus padres o de sus tutores o de quien estén tan pegados, que al final del día eres un modelo a seguir, ¿no? Para bien o para mal. Y sé que tengo un montón de cosas o áreas de oportunidad, pero sí lo hago con muchísimo cariño, pues por el bien de mi hijo, ¿no? Ay, me encanta escucharte y me encanta cómo bajas todos estos aprendizajes al final, ¿no? Como que normalmente se tienen como muy adjudicados como un rol de la mujer, pero como dices, es un trabajo no valorado, 24/7, que sí tiene esta parte hermosa y muy gratificante que quienes han elegido ser mamá dicen que es como una de las cosas más maravillosas que les ha pasado en la vida, si no es que la más, pero también una de las más cansadas. Entonces tiene como esta dualidad, ¿no? Con la cual me imagino te estás enfrentando. Pero bueno, qué bonito que estés también teniendo esa oportunidad. Y yo me imagino que para tu hijo crecer, ya no solo en otro país, sino esta experiencia que va a tener de estos roles invertidos, estas dos culturas, o sea, le va a expandir la mente de una manera para vivir, para vincularse, o sea, qué rico, qué rico. La verdad, qué riqueza tan más grande le están dando a su hijo. Entonces, esto también es calidad de vida, lo que decidimos Sí. hacer y fomentar como familia, ¿no? Y bueno, antes de cerrar, me gustaría, pues, un poquito una reflexión final, ¿no? Y sobre todo un consejo para otros hombres, John. ¿Qué mensaje les darías a otros hombres que están considerando, pues algo similar, una decisión similar de migrar por amor, por el crecimiento profesional de sus esposas y que sienten tal vez esta presión, ¿no? Tan potente de cumplir como estos patrones de género? ¿Qué les dirías justo a las personas que están por salir de su zona de confort para enfrentar el miedo, ya sea migrando o tomando decisiones no convencionales? Me gustaría un poquito como esta parte de, pues sí, como las lecciones que sientes que puedes compartir o los consejos que puedes compartir. Bueno, a ver, dentro del roles de género yo creo que lo más importante, y lo he aprendido por los valores que me han inculcado y por lo que he aprendido a lo largo de la vida, es que todos somos iguales, ¿no? Partiendo de ese punto, todos somos absolutamente iguales, no importa el nombre, el apellido, si eres hombre, si eres mujer, en el caso de que me ha tocado vivir a mí mucho con futbolistas, que porque tengan dinero, porque tengan fama, son más o menos que las personas con también me tocaba convivir mucho, que es las personas por poner ejemplo, sin demeritar a nadie, alguna persona de limpieza, ¿no? Al contrario, todos somos exactamente iguales y que esta igualdad no te lleva a decir, oye, es que como yo soy más, me tengo que quedar a cumplir este tema. Eso punto número uno, ¿no? Que todos somos iguales y así lo tenemos que ver, sin lugar a dudas, ¿no? Segundo, que no tengan miedo, no tengan miedo al qué dirán. Es decir, yo creo que la gente hoy en día te critica por lo que haces y también te critica por lo que no haces, por lo que haces y por lo que dejas de hacer. Entonces, al final del día todos vamos a ser criticados por cualquier situación. Entonces, yo les diría tanto a hombres como a mujeres, como a las personas que están dudando, eh, háganlo, háganlo. Si lo quieren hacer con miedo, pero háganlo, ¿no? Es decir, Elisa justamente posteó algo ahora que cumplimos un año acá, citando un premio Nobel, no me acuerdo el nombre ahorita, pero decía, eh, el miedo no impide la muerte, pero el miedo sí impide la vida, ¿no? Entonces, sinceramente, dices, oye, hay que hacer las cosas. Solamente tenemos una vida, punto número uno, y no tenemos comprado el día de mañana. Entonces, yo sí diría, piensa en grande, traza tus sueños, tus objetivos y llévalos al día de hoy. Es decir, trázate pequeños objetivos a mediano plazo también para que no se vea tan lejano ese sueño, ¿no? Y puedas hacer pasos pequeños que te lleven sin duda alguna a llegar allá. Entonces, eso es un poco mi recomendación. Ujú, El camino es difícil, sí, desde cualquier lado, ¿no? Tú le preguntas a Elisa, oye, ¿ha sido difícil? Sin duda alguna ha sido difícil, ha sido gratificante. A mí me preguntas, ¿ha sido difícil? Gratificante. Te hago la pregunta a ti, te la devuelvo y me vas a decir, sin lugar a dudas también, ¿no? El ser migrante es difícil, pero también es gratificante. Ya lo decías, en México tenemos mucha calidad de vida en muchos aspectos y una de ellas es su gente. Entonces, claro que muchas veces uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde, sin ujú, lugar a dudas, o hasta que no lo tiene cerca. Entonces, yo te diría un poco eso, valoremos todo lo que tenemos, ¿no? Cerca, lejos, llámale familia, amigos,
comida, lo que tenga que ser, y atrevámonos a luchar por nuestros sueños, por eso, porque solamente tenemos una vida y estamos aquí para vivirla. Hoy me encanta todo lo que dices, yo, no sé, esta parte de, sí, la gente va a hablar, la gente va a criticar, la gente va a opinar y hay algo que me dijo mi terapeuta que no se me olvida y es, ¿qué culpa eliges? ¿La culpa contigo misma por complacer a los demás y hacer lo que esperan de ti? ¿O la culpa con los otros por cumplir tus sueños y por hacer, o sea, construir la vida que realmente quieres? Y definitivamente es la culpa que yo elijo, no la microculpa, porque después toda la satisfacción que tiene como... eh, pues sí, accionar la vida que uno desea, no la cambio por nada. Esta parte de los objetivos y tener un plan realista y como por pequeños objetivos para que no se sienta como una gran montaña que no veo el final, me parece básico porque a veces solamente estamos viendo como el resultado ideal final y se nos olvida como reconocer el proceso y estos pequeños pasos y estos pequeños logros. Entonces, qué importante esta parte y esto de recordar que pues sí, tenemos una vida, ¿no? Y entonces de verdad hay que preguntarse cómo quiero vivir el tiempo que esté en esta tierra, en este mundo que me llena, ¿no? Y pues accionarlo, porque creo que si no, pues es un poquito como dejar que se nos vaya, que se nos esfume este gran regalo que es vivir, ¿no? Así de sencillo. Y pues yo solo quiero decirte que te agradezco todo lo que has compartido con nosotros. Creo que has hablado mucho y nos invitas a una reflexión bien importante sobre una construcción de vínculos amorosos conscientes, sobre equidad, sobre nuevas masculinidades. Este ratito contigo me hace admirarte aún más. Tú Bueno, y tu familia son una familia preciosa por fuera porque los tres son guapísimos, pero sobre todo por dentro, o sea, no sabes también cómo a través de ti los admiro a los tres y la gente que está atrás de ustedes apoyándolos, ¿no? A sus familias, a quienes sí han creído en ustedes y en su proyecto, qué bonito. Y hay una frase que normalmente es detrás de un gran hombre hay una gran mujer y creo que en este caso es al revés. Detrás de una gran mujer hay un gran hombre y ese gran hombre eres tú. Hace ratito dijiste que los reflectores estaban, ¿no? Como y los focos estaban puestos en Elisa, pero todo el trabajo de backstage es esencial para que la obra funcione. Entonces, como pensar en este trabajo colaborativo tan bonito. Y en definitiva, seguramente después te vuelvo a invitar, ¿no? Ya en esta reconstrucción en la que estás trabajando, porque también no es como que solamente estés siendo papá, ¿no? Y amo de casa. También estás reconstruyendo tus proyectos profesionales, lo cual me parece brutal te deseo todo el éxito porque no mereces menos. Y de verdad que tu historia es inspiración. No sé si hay algo que quieras decir antes de cerrar, que digas, no me puedo ir sin decir esto, o crees que todo lo que has compartido te sientes en paz con ello. pues nada, al final es la primera vez que hago algo así, ¿no? No soy mucho de platicar y menos de la cámara, me gusta más trabajar tras bambalinas, ¿no? Como se dice. Pero la verdad es que compartir estas vivencias, estas experiencias contigo, que también a su vez me identifico mucho por lo que has vivido, ¿no? Y cómo lo has vivido, te agradezco sin duda alguna, ¿no? Y también lo decía, si bien mucha gente te critica por hacer las cosas y me criticó y me cuestionó por hacerlo, también hubo gente que me aplaudió, ¿no? Y tú eres una de ellas y lo agradezco. Y bueno, al final el día te digo, tienes que seguir viendo por la gente que quieres, si quieres, o sea, mucha gente define el éxito de muchas maneras, yo lo defino como el éxito es ser feliz y hacer feliz a quienes quieres, ¿no? Entonces, bajo esa cita hay que seguir trabajando y qué padre, seguramente ya nos veremos nuevamente las caras para platicar un poco más a detalle de algunos proyectos, de cómo se sigue viviendo esto en el camino, porque yo creo que no sé si el primer año o no, es como que todo nuevo, ¿sabes? Sí, Tú sí, que sí. ya llevas mucho tiempo dentro de este nuevo proceso migratorio, ya llevas mucho tiempo viviendo por allá, nosotros no, y ahorita, pues no sé en qué momento digas, oye, se acabó lo nuevo, y Ujú. qué viene en adelante, ¿no? Y cómo soportas esto y cómo, porque claramente quieres, te empieza a llamar un poquito más la atención el decir, oye, ¿y qué pasa si ahorita o volvemos a migrar o nos llaman de vuelta en México o no? O al final del día seguir trazando este plan tan bueno que hasta ahorita hemos diseñado y afortunadamente ha salido. Entonces ya platicaremos un poco esos altos y bajos, que la vida es así, es una montaña rusa. Y bueno, más historias con mi hijo, más historias con Elisa. Entonces yo Encantada de tenerte aquí o de tener el hizo de tenerlos a los tres, yo fascinada o a los dos.
Y sí, o sea, definitivamente el primer año es pura adaptación, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? Y ojalá que la gente que escuche, pues, este video, hombres que van a migrar por amor, pues, compártanlo, ¿no? Con gente que tal vez está atravesando esta experiencia, porque creo que es muy sanador escucharte, John, da mucha esperanza. También ayuda mucho a reflexionar desde dónde estamos haciendo las cosas. Me encanta y comparto mucho tu idea de éxito. Creo que de nada sirve todo lo que hacemos si no nos hace felices y si no es para, justo, ¿no? En mi vision board, ya, así para cerrar, justo uno de mis objetivos es, pues, ser la mejor persona que pueda ser para las personas que están a mi alrededor, sumarles, que mi presencia, ¿no? Pueda sumar a sus vidas, ya sea en forma de lo que digo o hago por ellas o el cómo interactúo con ellas. Entonces, definitivamente creo que me parece bellísima esa idea. Y bueno, pues nada, te agradezco mucho tu tiempo, todo lo que nos compartiste, que nos abrieras tu corazón. Aprovecho para hacer un pequeño comercial, si me lo permites. Claro. Para todos aquellos que son migrantes, pues saben que tienen mi libro, Not From Here, Not From There. Esta es la versión en inglés, también está en español, pues para que puedan trabajar su migración y puedan trabajar todos estos retos y puedan reflexionar sobre cómo cada quien está experimentando pues esta transformación tan brutal, ya sea en individual y como pareja, que también tiene un gran capítulo de pareja. Y pues nada, estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Muchísimas gracias, John. Te mando un abrazote hasta Inglaterra y espero verte pronto, irte a visitar, a morir de frío allá. Necesariamente regreso la visita seguramente. Gracias a ti y Seguramente. que haya sido de utilidad o sea de utilidad para toda Seguramente. la gente que nos escuche. Que se queden con algo, con eso me haría muy feliz. Así que un Así abrazo va a ser. para ti y vamos hablando. Gracias, gracias. Lindo día.